En Loroparque Fundación sabemos que el conocimiento es la clave de todo el funcionamiento de un proceso de conservación. La toma de datos, conocer las enfermedades, son fundamentales para cualquier tipo de proyecto. Este es el caso en la Reserva de Buenaventura, en Ecuador, donde con la Fundación Jocotoco tenemos el proyecto del periquito del oro. Allí se confiscaron 20 pericos caretirrojos y son los que hemos podido liberar recientemente en esta misma reserva. Estos 20 animales que habían sido capturados por los furtivos se prepararon para volar de nuevo en el medio ambiente. Es el primer día que tenemos los pericos caretirrojos en la reserva. Entonces ha sido la primera noche de los animales. Los animales se han adaptado muy bien, se han puesto en varias perchas todos juntos. Vamos a ir cambiando la dieta poco a poco, con más frutos del bosque para que se vayan adaptando a las nuevas fuentes de comida, ¿no? La construcción de un aviario en medio de la Reserva de Buenaventura, donde la vegetación es muy abundante, significó la base de adaptación para la liberación directa y no gradual como hacemos en otros proyectos. En este caso, al ser aves silvestres, solo precisaban un apoyo de adaptación al lugar donde iban a ser reintroducidos. Pero antes se les tuvo que hacer todo tipo de pruebas que garantizaran estar libres de enfermedades, dadas las precarias condiciones en las que se mantienen este tipo de loros. La información científica de gran valor que se puede conseguir en este tipo de procesos son tan importantes que servirán para muchos casos similares en el futuro. Hoy es un día muy especial para nosotros en la Fundación Jocotoco. Nos encontramos en la Reserva Buenaventura, en El Oro, y vamos a liberar 20 pericos caretirrojos como parte del programa de conservación de pericos del Corredor Biológico del Oro. Esto se puede dar gracias al apoyo de Fundación Loroparque. Ver cómo volaron rápidamente en dirección al bosque circundante y llegaron incluso a actuar con otros ejemplares de su misma especie, no solo es emocionante, es otro paso más en la conservación real de las especies, a lo que nos dedicamos aquí, en Loroparque Fundación.